Bueno. Welcome to everyone, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Toro Cucina. Hoy desde Londres, la ciudad de la reina, del té a las 5 de la tarde, de la elegancia y de las formalidades o de los modales, la ciudad ubicada en Inglaterra o Reino Unido, como les gusta más llamarlo, donde vamos a estar hablando de una película que quizás no es tan conocida para lo popular, pero sí tiene su reconocimiento tanto en premios como en las páginas donde los cinéfilos ahí anotamos las estrellitas y le damos un valor a la película que consideramos. Y al mismo tiempo vamos a estar haciendo una tarta banoffee, que es una de las más modernas de Inglaterra. Más o menos empezó a ser popular en 1971 y está compuesta por los ingredientes que lleva su nombre, ¿no? Banana y toffee. Que el toffee lo vamos a estar haciendo casero, así que es la primera vez que lo hago, quizás tiene sus complicaciones. Vamos a ver. Tiene pocos ingredientes, pero bueno, vamos a estar viendo cómo se lleva eso adelante. Es la primera vez que lo hago, hoy también estoy acompañado, así que la producción va a estar ayudándome en el desarrollo de este video. La película está protagonizada por Anthony Hopkins y está dirigida por James Ivory, que ha hecho otras películas muy conocidas, pero fue nominada a Mejor Guión Adaptado y a Mejor Actor con Anthony Hopkins, no ninguno. Pero ahora vamos a estar hablando de la película mientras hacemos esta tarta, como en todos los episodios. Si no viste los otros, que ya es el cuarto que estamos haciendo, pueden ir a mi canal de YouTube. Voy a dejar acá como una tarjetita que se deja y aparece como ¡pap! Y van a poder hacer clic ahí e ir a los videos. Si no, en mi canal lo encuentran todos. Vamos a empezar. Lleva en esta tartera, vamos a decirlo, lleva este molde de tarta. Aquí lo que vamos a hacer es una masa quebradiza, se le suele decir, que es la misma que lleva la tarta de ricota, que va a llevar 300 gramos de harina, 150 gramos de manteca, un huevo, un poquito de polvo de hornear y ralladura de limón. Pueden poner naranja también, el cítrico o qué más les guste. Así que vamos a empezar con eso. Hay dos maneras de hacerlo, porque es una masa que no lleva mucho amasado. Es más o menos como juntarla así y queda, y estirarla. Hay otra forma que es procesándola para que el calor de las manos no la vaya desarmando y no se vaya calentando, porque si se calienta se va a romper. Es muy probable que se me rompa, eso ya les estoy avisando. Pero vamos a empezar a tirar los ingredientes acá. Creo que van a entrar, no lo sé. A ver, tenemos acá 300 gramos de harina. Es chiquita esta procesadora. Podría hacerlo con la mano, pero sí entra. Bueno, bien. Fantástico. La manteca la vamos a cortar y lo vamos a poner acá. Bueno, mientras hago todo esto, les voy a contar de qué trata la película, cuál es la sinopsis de la película. Trata sobre la década del 30 de Inglaterra, donde todavía existían los castillos y los mayordomos, y la película se va a centrar en dos personajes. El mayordomo principal, que es el señor Stevens, interpretado por Anthony Hopkins, y la señorita Keaton, que va a ser la ama de llaves, que les voy a dejar acá el nombre porque en este momento se me fue. Bueno, yo, como verán, la manteca la dejé un poco fuera de la heladera, que está pomada, para que se integre mejor, ¿no? Tiene que quedar como si fuese una arena mojada, vamos a decirle, que es como el comentario típico. Hay una adaptación argentina de esta tarta, que es con dulce de leche, y que la masa es con galletitas, como hicimos en el cheesecake, con galletita y manteca derretida. Yo elegí esta manera para hacerlo un poco más, primero como el original, y segundo un poco más adaptada a la dificultad que tiene, ¿no? Más que quizás sacar dulce de leche del pote, como procesarlo un poco más los ingredientes. No, una decisión personal, pero pueden hacerlo tranquilamente con dulce de leche y con la base de galletitas y manteca. Eso también lo pueden hacer, sin problema. Bueno, una vez que ya tenemos esto acá, le vamos a poner el huevo y la ralladura de limón y el polvo de hornear. Ya lo ponemos todo acá. Por eso lo que tiene de sencillo esto, igual va a requerir un cachito de amasado de mis manos, ¿no? Pero vamos haciendo lugar al mismo tiempo. Bueno, estaba reducido. ¿Iré para allá? Bueno, ahí estamos.
Tenemos de la cucharadita de polvo de hornear, que tenemos aquí, y la ralladura de limón. Ya con eso tenemos toda la base para esta masa quebradiza. Vamos a ver, más o menos, un poquito, ¿no? Como para que ayude en la cocción. Entonces, trata sobre estos dos personajes durante la década del 30, que es una década de posguerra de la Primera Guerra Mundial, donde, bueno, para los que no saben, se enfrentaron países de Europa, Estados Unidos, Japón, creo, no quiero decir burro, pero creo que Japón estaba entre ellos también, o esa era la segunda, no sé. La cuestión es que todos estos países se estaban reformando después del Tratado de Versalles, que es el que dejó a Alemania en una situación desarmada o desestructurada en cuanto a una potencia para el posible armado de un nuevo ejército, lo que de todas formas desencadena la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estoy tratando de hacer la historia real resumida como para que se entienda después de qué va a tratar la película. En ese proceso tenemos a un señor que es Lord Darlington, que es del condado de Darlington, como del pueblo donde está ese castillo, que es el que va a ser el amo de Anthony Hopkins, que es el señor Stevens. Entonces la película empieza con una carta que le manda la señorita Keaton lamentando el fallecimiento de el señor Darlington y como preguntándole cómo estaba, porque habían pasado ya como 20 años desde que habían trabajado juntos y bueno, se estaban poniendo al día a través de cartas, y que ahora el dueño de ese lugar era el señor Lewis, que era un diputado de Estados Unidos que le dio una fortuna incalculable. Entonces, tras el fallecimiento del señor Darlington, compró la mansión y la iba a estar reestructurando y otro tipo de cosas. Esto va a hacer un montón de ruido, me parece, pero la otra vez dije que iba a hacer un montón de ruido y no hizo tanto ruido. Yo podía hablar encima. Me bajé. No salió como yo pensaba. Así que vamos a volcarlo todo con la mesa. Pero ven que tiene ya un poco de la manteca, se pudo unir. Había visto un video que lo hacía así, yo siempre lo hago mano esto y me llamó la atención. Y quise probarlo acá con ustedes. No salió, no se lo recomiendo. Quizás lo estoy haciendo mal, pero bueno. Ahora lo que vamos a hacer es unirla, como cuando te rompen el corazón, que lo vas uniendo de a pedacitos, así, sin forzarlo, ¿no? Como ahí lo vas uniendo, lo unís. Lo bueno de esto es que ya la manteca, como estaba pomada también, la empezó ya la integró un poco, así que vamos así hasta que se une, ¿no? Entonces, vuelvo con la película. El señor Lewis toma el poder de este lugar y bueno, como que ya empieza a reconstruir ya en una época de posguerra en cuanto a la Segunda Guerra Mundial. Digo, estamos hablando ya del 50, ya terminó la Segunda Guerra Mundial, entonces después nos van a explicar cuál fue el desenlace de cada personaje, porque la película lo que va a hacer es contar todas las memorias que vivieron en la época del señor Darlington en la casa, en la mansión esta. Que lo importante de la película en realidad, digo, tiene un montón de elementos que acompañan a la historia, como es las costumbres o como es quizás la puesta en escena, las vestimentas, pero en realidad lo que la película se va a centrar es en cuál era el rol del mayordomo en este circo de ingleses de los años 30, ¿no? En cómo la gente millonaria tenía a esta gente que le servía y cuál era ese rol desmedido que tenía sobre su propia vida incluso, ¿no? El del deber, el del decir,
Me parece que esto le va a faltar un huevo más. Esto es uno solo, pero parece que... No, voy a agregarle un huevo más. Así que acá la producción me va a faltar un huevo más. Porque a veces varía por la temperatura, porque no se está hundiendo. Entonces vamos a agregar un huevo más. Gracias a la producción. Entonces 2 huevos. Lo que es en mi caso. Entonces, esto, ¿no? Empieza a contar la historia del señor Stevens, de que ya es un señor que está hace mucho tiempo ahí, en esa casa, hace muchos años, y lo que siempre plantea es como que hay problemas del personal. Entonces, las historias o los recuerdos de Stevens empiezan a contar a partir de que entra la señorita Keaton, que es esta señora que va a ser la ama de llaves de la casa, y que va a acompañar en las tareas de oficio a el señor Stevens para llevar en control. No son como los jefes, porque en ese momento hay un montón de personas o de elementos, no como las costumbres que eran antes. Entonces ellos van a llevar adelante la casa, la servidumbre, los que son asistentes de mayordomo, los que cocinan, los que limpian, bueno, aparecen todos allí en esta casa. Entonces lo que la película todo el tiempo está tratando de contar es cuáles son las emociones que tenía el señor Stevens como mayordomo, al punto de desprenderse incluso de su propia alma para el servicio de la servidumbre y para su amo. Eso es lo que la película va a tratar a lo largo de toda la película. Va a haber diferentes momentos que nos van a retratar como el deber y el desvivirse por el deber. Eso es lo que la película va a tratar. Bueno, acá como ven ya estamos terminando de unir la masa. O sea, lastimosamente llega un poquito de tiempo, pero la idea es esto, no es amasarla, sino ir juntándola hasta que queda así como la estoy terminando de hacer yo, ¿no? Que ya la hemos logrado unir. Esto para el reel no me va a quedar, ya lamento decir, para el reel de Instagram voy a tener que ir cortando y cortando y cortando, pero va a salir, va a salir, va a salir. Síganme también en Instagram, Toro Cucina. Estamos allí también. Bueno, esto lleva un rato de frío en la heladera, media hora más o menos, para que no se rompa. Yo no lo voy a hacer para acelerar un poquito el proceso, pero esto lleva un ratito de frío. Bueno, una vez que está así, ya está, no lo tocan más, dejan que se enfríe. Yo lo que voy a hacer es, ya de ir juntando lo que me queda en las manos, tirarlas y ya lo mandamos al horno. Hay una técnica que a mí me gusta, que es como agarrar y vas haciendo así y queda. Un segundo. Así que ahora lo vamos a estirar. Ven que no sé si se llega a ver de ahí, que se empieza como a romper toda la masa. Eso es normal, porque es una masa quebradiza, ¿no? Eso es lo que dice su nombre. Entonces, de hecho, yo esto que estoy haciendo es un acto suicida, levantarla así. Entonces la estiramos toda, más o menos hasta que tenga el ancho de... ¿Ves? Acá ya se empezó a romper. Es una masa muy complicada, porque sobre todo el problema de esto es las temperaturas. Yo en un capítulo dije que el principal enemigo de la pastelería es la temperatura y las condiciones, la humedad, si hace calor, ahora está prendido el horno porque vamos a poner esto. Todo eso son enemigos. ¿Qué es lo positivo que tiene
esta masa en particular, que se pone fácil. La idea es que quede finita, que no sea un bodoque de masa, ¿no? Tampoco tan finita porque se va a romper, pero que no es un bodoque. Ahora, ¿cómo hacemos para acá si se va a romper, señor Toro? Ustedes se preguntarán. Van a levantarla un cachito así, a pegarla en el palo y van a enrollar. Ves que se pegó a la mesa también. ¿Ven? Ahí está. Si esto no estuviese con tanto calor, bueno, o bueno. Vamos a hacer algo mejor, que es ponerlo en la heladera y volvemos un ratito, porque si no, esto no va a salir bien. Así que ahora vuelvo. Una eternidad más tarde. Bueno amigos, ya pasó un tiempo en el cual la masa está en la heladera, porque al desarmarse tanto es difícil. Tenemos un plan B, esperemos no tener que usarlo, pero por el momento ya estuvo su tiempo en la heladera. Existe la posibilidad de que si se pasa un tiempo prolongado se ponga dura, traten de sacarla un ratito antes de usarla, y si no, al darle el calor con las manos se va a ir ablandando. Pero bueno, ahora vamos a... Esta está bastante dura, voy a intentar con el palo ir estirándola, así que vamos a enharinar la mesada y vamos a tirarla para ya todo un pro todo un pro de stack. Así que vamos a ver si es... Claro, esta se mueve, pero está todavía bastante dura, entonces lo que vamos a hacer es como ir aplastándola por partes, y después existe también la posibilidad de que se rompa. Es una masa muy frágil esta. Entonces vamos a partes. Antes de seguir con la película, ¿no? Porque esta parte requiere full concentración. Ahí está. Lo que vamos a hacer es ir aplastando y empujando. Ahí está. Mismo el palo le va a ir dando el calor. Hay algunos palos de amasar que son de mármol, que están buenos porque mantienen más el frío, ¿no? El mármol sí ayuda con las temperaturas. No son muy caros. Para todo lo que es pastelería no es tan caro. Así que bueno, esto lo que tiene la masa de ser masa quebradiza. Si esto no funciona, lo que vamos a hacer es ir agarrando los pedazos y poniéndola en el molde. Y ya está. ¿No? Eso lo tiene con esta masa, que al desarmarse y unirse lo consigue entrar. Pero bueno, ahí estirarse se estiró, ¿no? Funcionó el tiempo de la heladera. El tema es que se pega a la mesada y ahora hay que ver cómo hacemos eso, ¿no? Esta es la parte que nos quedamos en el anterior y salió mal. La masa ahora está un poco más fría, ¿ven? Y es un poco más fácil hacer este movimiento, ¿no? Se ve. Y ahí la montamos. Eso, una maravilla, ¿eh? Hay que dejar los tiempos que hay que reposar. Pero bueno. Ahora lo que hacemos es montarla acá. Más allá de eso, la masa quedó bien, quedó elastizada. Y eso es lo que también nos permitió, además del tiempo de la heladera, poder llegar a la forma y a la temperatura sin que se rompa, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es presionarla contra los bordes. Todo lo otro lo vamos a ir cortando, ¿no? Así.
Y después vemos que hacemos con esto de masa. Nunca viene mal, un poquito más de masa. Para cerrar algún hueco o algo. Está bueno. Muy bien. Ahí ya meto lo que nos sobra más. Un montón. Lástima que esta no es como una tarta ricota, capaz que uno la puede como ponerle arriba tiritas como una pasta flora, ¿no? Sino que... ahí está. O sea, capaz no está tan bien que yo lo diga, ¿no? Pero quedó bien. ¿Ven? Le ponemos... Lo que yo decía es... Si te sale un parchecito, le pegas. Como esta masa es amigable en ese aspecto, ¿no? Acá a mí no se me rompió nada, por suerte, pero es amigable. Lo que yo le voy a pedir a la producción es, si me pasa un tenedor, la vamos a pinchar un poquito y la vamos a mandar al horno 180 grados por 20-25 minutos. Va dependiendo, o sea, hay que ir evaluando dependiendo del horno, dependiendo de las temperaturas y todo. Así que ahí estamos, gracias. Las pinchamos un poquito ahí. ¿Se ve ahí, no? Sí, yo creo que se ve. Así que bueno, vamos a mandar al horno 15 minutos, 20 minutos a 180 grados y ya venimos con los otros elementos que vamos a hacer. No, vamos a hacer el toffee, es lo que sigue. El toffee, como decía antes, tranquilamente puede hacerse con dulce de leche, si quieren, pero yo lo hice más al estilo original, lo voy a hacer al estilo más original, que va a ser con leche condensada, azúcar rubia y manteca. Igual ahora les voy a explicar todo bien y les voy a hacer un caramelo con eso, que es la receta original. Así que vamos a poner esto en el horno, hacer el toffee y ya volvemos. Para hacer el toffee o el caramelo salado vamos a necesitar 100 gramos de manteca, 100 gramos de azúcar, yo voy a usar azúcar marrón, y una latita de leche condensada, ¿no? La clásica, la de 390 gramos. Así que lo primero que vamos a poner es la manteca con el azúcar. Esto a fuego medio o bajo, mejor dicho, ¿no? Para que no se queme. Y lo que necesitamos de esto es que se empiece a fundir todo y se forme como ya una especie de pasta, podemos decirle, como para que se integre todo bien. Una vez que esto se integra todo bien, ahí recién agregamos la leche condensada. Bueno, una vez que está así, significa que ya el azúcar con la manteca están listas y vamos a agregarles la leche condensada. Estas proporciones tienen una lógica y es porque esto le va a dar estructura para que el toffee después no se desparrame para todos lados. Vamos a tener que batir hasta que se haga un caramelo marrón. Una vez que eso pase, vamos a esperar que hierva. Haga burbujas un poco más grandes. Y una vez que eso está, ya lo tenemos listo. Bueno, malas noticias, se cortó. Cuando lo vemos así, que está separado como la grasa o el aceite y esto se pone al lado, es que se cortó. Supuestamente Gemini, o la inteligencia artificial, para no sponsorear a ninguna, dice que si yo le he hecho agua caliente y lo bato, lo voy a salvar. Así que vamos a probar. Decía 2 cucharaditas, yo le he hecho un chorrito de agua muy caliente. Y vamos afuera del fuego a intentar batirlo, ¿no? Esto está, pero las malas. Vamos a ver si logramos hacer algo con esto. Y que la gracia es que se una todo, ¿no? Con este agua caliente que ya se quemó todo. Pero me sirve para, bueno, de los errores, ¿no? Yo no soy pastelero ni nada, apenas que lo hago. Entonces,
Me sirve. Bueno, ella se está recuperando, ¿eh? Es un poco incómodo batirlo acá, así que lo voy a pasar a un bowl. Bueno, señores, después de este acto donde casi dejo el hombro, ¿ven que cae con cuervo en forma de cinta? Bueno, lo hemos salvado. Como ven, hay como unos granitos, que eso es azúcar cristalizado, o sea que se quemó ese azúcar en la mezcla. Por muchas razones que no puedo explicar, ¿no? Pero lo importante es que no esté amargo. Si de sabor, como lo probé, y de sabor está bien, ya está. No hace falta hacer más nada, hemos salvado la mezcla. Vamos a dejar ahora que entibie y vamos a seguir con el resto de la preparación. Mirá el quilombo que quedó. Seguimos con la receta de la tarta banoffee. Un día complicado hoy. Atravesamos por diferentes dificultades, pudimos surcarla todas, eso es lo más importante, y estamos con la receta en pie. Eso es un buen punto para nosotros, que logramos seguir sin desperdiciar elementos, que a veces eso es complicado. Lo que vamos a hacer mientras se termina de cocinar la tarta y se enfría la toffee, porque tiene que estar tibia al momento de servirla. Si está muy fría se va a endurecer, y si está muy caliente va a generar un efecto contrario. Entonces tiene que estar tibia, y mientras la masa termina de hacerse, vamos a cortar la banana y vamos a seguir hablando de la película. Que nos quedamos en el principio, ¿no? Que, para hacer un repaso muy breve, el señor Luis, que era el diputado, compra la casa, y en ese proceso Mr. Stevens se textea, diríamos hoy, pero se mensajea con la señorita que era la ama de llaves. Entonces, yo lo voy a cortar más o menos de esta dimensión. Pueden ser un poquito más gruesos, yo los voy a cortar finitos, como para que 3 bananas alcancen. Pero bueno, tengo más. Pero más o menos 3 bananas creo que alcanzan. La señorita Keaton, entonces, ¿qué es lo que la película va a abordar durante este proceso? Es, como decía antes, el trabajo excesivo y el trabajo desalmado hacia este amo, que en realidad era porque era la servidumbre y porque era su trabajo, era servir al amo y estar siempre al pie de cañón. Ese era su trabajo. Y lo que se va a plantear la película a lo largo de todo este proceso es qué es lo que piensa Stevens acerca de todo lo que vive en esa casa. Por esa casa se empiezan a juntar exponentes de diferentes partes del mundo para hablar de lo que dejó la Primera Guerra Mundial y prepararse para la próxima, para lo que Alemania dejó y puede llegar a surgir. Y este muchacho, el señor Darlington, era un pronazi, entonces empieza a alojar a todos miembros de la comunidad europea, que con el fin de decirles: che, Alemania ya está, o sea, se equivocó, el Tratado de Versalles los diezmó, los dejó en un estado de necesidad absoluta, integrémoslo de nuevo. Ese es el mensaje que da el señor Darlington, que el único que se revela, o casualidad, es el diputado Luis, que ahí es cuando conoce esta casa, cuando se reúne en estas reuniones que hacían, valga la redundancia, que es el único que levanta la voz, justo un estadounidense, y dice: ojo, ojo al piojo, porque estos no son tan buenitos como aparenta. De hecho, lo que la película muestra es que quien fue en representación de Alemania fue una mujer, y que después dio una clase de canto, ópera, embelezando a todos aquellos hombres que estaban allí, como persuadiéndolos de que los vuelvan a integrar dentro de su comunidad. En este marco, que estaba pasando un montón de cosas, porque hablan de los judíos, hablan de los refugiados, hablan de los campos de concentración, hablan de miles de temas de la economía, pero siempre Steven se mantenía en el margen, sirviendo, y hacía oídos sordos a todo esto que estaba pasando. Entonces, muchas veces, de hecho, hay un momento donde se burlan de él y lo llaman y le hacen una pregunta con super curiosidad: ¿qué opinás de la economía mundial escalada a la base poblacional de Noruega, según lo último informado por la Academia de Finanzas? Y Steven le dice: mira, yo no estoy como al tanto para texto como para poder respondértelo, y como que bueno, lo burlan de esa manera, como diciéndole: vos al final no sabes nada, escuchas tanto y no sabes nada, no tenés opinión propia. Eso es lo que le dicen. Entonces,
siempre va a estar esta pregunta de ¿qué opinas vos de esto? Y él dice, no, yo no tengo nada para opinar. Yo soy de la servidumbre, yo sirvo. Y hay una parte que es muy fuerte, que muestra la película, que es que ante esta falta de personal constante que yo comentaba al principio, lo contrata el padre. También se llama Stevens, entonces dicen señor Steven padre y dice señor Steven hijo. Pero lo contratan en un puesto mucho menor al que el señor Steven padre estaba acostumbrado. Entonces un señor ya de 75 años y lo contratan como para ayudante del segundo. Un puesto muy bajo. Pero bueno, una familia acostumbrada a la servidumbre y acostumbrada al trabajo, que un tipo de 75 años venido a menos no tendría que estar trabajando. Pero lo hace igual y acepta ese trabajo de todas maneras. Lo que demuestra la película en un momento es que el señor Steven padre estaba en sus quehaceres de limpieza y se siente mal y como que se cae sobre el carro de limpieza en el que estaba y se aferra a él de una forma muy fuerte. Y lo que la película ahí hace es un primer plano de esa mano, un primer plano de esa mano, donde cuando llega Stevens a socorrerlo, tienen que más o menos como apuntarle la mano para sacársela del carro. Es decir, como que el servicio a su amo y a la servidumbre era tan grande que incluso en aras de su propia salud prefería dejarlo todo y morir ahí. De hecho, el padre de Stevens muere en esa casa todavía en servicio. Demuestra la película eso de cómo era en la época del 30 y posterior el nivel de nobleza hacia la servidumbre, hacia estos nobles que supuestamente impartían la justicia y la paz y todo ese tipo de elementos que les dignaban a tener el título que tenían, ¿no? Eso es lo que el señor Stevens llega a este punto, ¿no? De plantearse muchas veces dónde estoy parado, quién soy yo, qué opinión tengo. Pero eso no es lo más terrible. Lo más terrible es que en un momento están hablando dos chicos que trabajaban ahí y dicen, tengo que decirle esto a la señora Keaton, y dice, ella no va a entender porque es vieja, tiene 30. Well, she's old. I mean, she must be at least 30. Or perhaps she doesn't feel all that old. For instance, who do you think those pretty flowers are for she's been picking? Ese es el peor momento de la película. De terror ese comentario. Pero bueno, se entiende en el contexto. Por él. Pero eso no es incluso lo más terrible, que ahora vamos al elemento más principal de la película, si se quiere. Ya está la banana cortada. Después cuando nos vemos la torta nos vamos a dar cuenta si esto alcanza o no. Yo corté 3 bananas medio chiquitas. Vamos a hacer la crema en el mientras tanto. Lo que me faltaría es un potecito. Que me falta un pote. A ver si aparece mágicamente acá. ¡Tarán! Apareció. Qué bueno esto, ¿no? De pedir y que llegue. Te lo recomiendo. Así que vamos a hacer la crema ahora. Un potecito chiquito, ¿no? La crema es como para armar arriba, no es para todo. Bueno, ¿qué es lo más profundo que alberga la serie además de esto? La película además de esto, es la relación que hay entre el señor Keaton, entre la señorita Keaton y el señor Steven, o sea, Anthony Hopkins. Que hay una relación ahí tensa de idolatría de la señorita Keaton hacia Anthony Hopkins, el señor Steven, donde él no se da por aludido. La única regla de la casa es que no pueden dejar entrar hombres y mujeres, ¿no? O sea, como que no puede haber relaciones dentro de la casa y que si las hay, afuera, se tienen que ir. Como que estaba muy prohibido eso en esa época. Se entiende en el contexto de que se casaban y se iban y él se quedaba sin gente, básicamente, para laburar. Pero bueno, como que la única regla era esa, era lo que siempre contrataba. Esa era la regla como primordial. Y él tiene una relación con la señorita Keaton de la cual él nunca se da cuenta. Él siente cosas, pero no se las permite sentir. Porque él está, como decía antes, a cargo de
la servidumbre, y tal es el punto que la señorita Keaton se casa con otro hombre, y ella va y le dice, al estilo de Cumbres Borrascosas, le dice: me voy a casar con el otro y no vas a hacer nada. Y él, otra vez, el señor Stevens, se da por él. Dice: yo estoy muy ocupado, tengo que atender otros asuntos, que esos asuntos no son vos. Y de hecho la señorita Keaton, después de esta conversación, se va. La película ahí toma un cambio de paradigma, porque él, luego de ese intercambio de cartas que hablaba al principio, la va a buscar a este pueblo que está a varios días de distancia. Y en ese pueblo primero se encuentra con gente que le recuerda el origen del señor Darlington, y dice: este era un nazi, y vos le serviste a un nazi, ¿qué opinas de eso? Y él sigue todavía con esas dudas de si está bien haberle servido a ese hombre o no, que al final de la película él toma una postura y dice: yo no me arrepiento de haberle servido a él, porque en ese momento creí que era lo mejor, y siempre lo creí que era un tipo noble, y bueno, lo juzgaron por traición a la patria, salió ileso de eso, pero yo en ese momento sentí que era lo correcto. Entonces, lo que Stevens termina es yendo a buscarla, la señorita Keaton, 20 años después, y un poco, la película no lo dice, pero un poco le admite que se equivocó, básicamente. Voy a acelerar este proceso para batir la crema, y ya seguimos con los últimos finales de la película y armamos la torta. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Terrible. Hoy es el día de los accidentes. Bueno, voy a tener que pasar la varita mágica por acá, la transición. Muy bien, estamos ya con todos los elementos listos. Saqué la tarta del horno. Se me hizo un poco más chatita de lo que yo pensaba, se me rompió un poco cuando la saqué, pero no se infló, eso es lo positivo. Quizás habría que trabajar un poco en los bordes para que quede un poquito más elevados y contenga mejor el caramelo, pero yo creo que va a estar bien. En caso de que el caramelo se desenfríe mucho, lo ponen en el microondas y lo vuelven a batir como vimos en el video, y va a estar bien. Vuelve a su estado original, no se preocupen. Tenemos la crema y arriba lleva un poquito de ralladura de chocolate, no tengo, así que voy a poner chocolate amargo, y las bananas. Vamos a el armado y ya volvemos con el final de la película, la conclusión final y con el final de la banoffee. Y acá ya tenemos la banoffee terminada. Pese a todos los accidentes que tuvimos en el medio, logramos llegar a esto que está increíble, ya tiene una pinta bárbara. Ahora vamos a cortarla para ver cómo está por dentro. Pero el final de la película es que, pese a todo lo anterior que veníamos hablando en las otras películas como Cinema Paradiso o Midnight in Paris, esto no trabaja la nostalgia. Porque aquí Stevens no está arrepentido o no extraña ese momento donde fue más feliz o donde la casa estaba llena de gente. Acá lo que realmente la película se plantea es el presente, es decir, quién soy yo hoy y dónde estoy parado. Eso es lo que se plantea la película, y como esos roles de servidumbre tan grande que terminan desalmando a esa persona para servicio de los otros, es como una pregunta que se hace toda la película constantemente, es ¿y quién termino siendo yo? Así que ese es el mensaje que deja la película. Una gran actuación de Anthony Hopkins, las visuales están muy bien, toda la puesta en escena, los vestuarios, la historia es muy linda, es una historia romántica metida con otras cosas, o sea que hay de todo. Quizás es un poco lenta, piensen que es del 93, son otros ritmos de película, y es una joyita que está escondida y que no es tan popular
para todos aquellos que quizás no están tan metidos en el cine. Lo que faltaba, como para terminar con un estornudo. Aquí vamos con esto. La película plantea eso. Vamos a cortar la torta. A ver cómo está. Una porción chiquita, ¿no? Ahora, a ver cómo sale. Porque entre que está caliente la masa, quizás el caramelo y todo, a la crema le falta un poquito de frío. Pero bueno, miren, ahí va. ¿Se ve? Voy a aprovechar y hacer la miniatura ahora, mirá. Listo, ya tengo la miniatura hecha. Vamos a probarla. A ver, ¿la producción se anima a probarla? No, la producción no se anima a probarla. A ver yo, si no, hago un desastre. Acá, a ver. Riquísima quedó. Realmente riquísima. Es lo justo del caramelo salado con la banana y la crema y la masa, la verdad le da un toque suave, increíble. Así que me encantó. Realmente recomiendo que la hagan. Y bueno, lo último que deja la película, así como en aras del presente, es que es una profesión que hoy en día sigue vigente, quizás no tan profundamente como en los 30 o como en otra época, pero mismo lo podemos trasladar a hoteles o a esos lugares donde sigue estando la figura del mayordomo. La pregunta que yo dejo abierta es: ¿los reemplazarán los robots? Lo dejo para que lo piensen. Bueno, gracias a todos por haberme acompañado hasta acá. Gracias a la producción, que fue de gran ayuda en el día de hoy. Nos vemos en la próxima. No se olviden de suscribirse, de darle like, de seguirme, de comentar. Pueden dejarme cualquier país. Le agradecemos acá este comentario que dejaron que querían de Londres. Así que ustedes también pueden hacerlo. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.